Bueno, hola a todos amigos de YouTube. Como os había dicho, iba a subir el vídeo del Instalus, que es como el App Store, pero todas las aplicaciones ahí son gratis, así que es bastante bueno. Y bueno, desde aquí ahora vamos a hacer, no vamos a ir a buscar. Perdón, me he equivocado. Nos vamos a ir a manejar y desde manejar nos vamos a ir a editar y agregar. Bueno, en agregar ya lo tengo, lo acabo de agregar, vais a poner y esto. Supongo que no lo podéis ver muy bien, así que os lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Y bueno, yo ya lo he agregado, luego vosotros le dais a agregar fuente, agregar de todos modos y bueno, ya os saldrá una serie de pasos y le dais a volver a Cydia, luego aquí os saldrá un iconito que dice volver a Cydia y ya lo tendréis justo aquí. Bueno, pues una vez hecho esto, vais a buscar y ponéis Instalus. Y aquí lo tenemos, Instalus 4. Le dais a instalar. Aquí te dice cuánto ocupa, le dais a confirmar. Y bueno, ejecutándose. Bueno, una vez más, os voy a pedir por favor que le deis a me gusta a este vídeo, le agreguéis a favoritos si os ha gustado y bueno, a suscribiros a mi canal porque voy a seguir subiendo vídeos de útiles para el iPod Touch y vale, yo os lo recomiendo que os suscribáis porque voy a subir vídeos tutoriales sobre el Cydia y aplicaciones útiles. Bueno, eh, os voy a enseñar ahora, si queréis, cómo funciona. Bueno, pues aquí, por ejemplo, Browse, aquí te va a cargar todas las aplicaciones que hay en el App Store. Cargando. Bueno, pues aquí le dais al All Applications y a Popularity. Una vez aquí, os descargáis la primera que... Bueno, voy a descargar la primera que vea, que... esta misma. Y bueno, aquí muy importante, le vais a tener que dar a File Up. File Up. Si queréis que la descarga vaya más rápida, y porque es muy... como que ocupa mucho, le vais a dar a Mediafire, pero bueno, yo os lo recomiendo que le deis a File Up, ¿vale? File Up es una aplicación muy buena. Bueno, primero tienes que poner el código. Y bueno, ya está. Ahora os va a salir aquí File Up. Ahí lo vemos. Y aquí tenemos los datos, no se verá porque la cámara es una mierda, pero tenemos los datos. Yo os lo digo si queréis. Tarda 324 segundos y bueno, tenemos que esperar 15 segundos. La velocidad es 150 kilobytes por segundo. No es muy rápida, pero tampoco quiero descargarme la premium para desperdiciar el dinero. Y bueno, como aquí vemos, aquí le vamos a dar a click here to download y no se ha podido. Bueno, no pasa nada. Lo volvemos a intentar por medio de Mediafire. Vamos a intentarlo con Mediafire, pero bueno, lo más normal es que sí que se pueda, ¿eh? No os vayáis a asustar porque lo más normal es que sí que se pueda. Sí que ha sido un fallo técnico, no me lo esperaba. Pero bueno, no os vayáis a preocupar. Lo más normal es que sí que se pueda, como repito, sí que se puede, es lo más normal. Y bueno, aquí estamos, download. Y aquí sí que nos empieza la aplicación. Lo siento mucho por el fallo, ha sido un fallo mío, lo siento muchísimo, de verdad. Y como veis va bastante más rápido que de lo que veis normal. Y bueno, mientras se carga, aprovecho para deciros una vez más, ya sé que soy muy pesado, pero es que soy nuevo en este YouTube y bueno, lo que quiero es
es que la gente pueda ver mis vídeos tutoriales y ayudaros a los más a la más gente posible, que a las más personas posibles que pues eso, que necesiten mi ayuda. Y bueno, ha sido un placer hacer este vídeo, sobre todo para vosotros. A mí me gusta hacer esto y bueno, solo es un clic, me vais a ayudar bastante. Luego, si os queréis suscribir, como os he dicho, voy a subir bastantes más vídeos sobre el Cydia, por supuesto. Y bueno, son todos vídeos tutoriales en español, así que nada. Eh, Esto prácticamente está casi acabado. Aquí ya le damos a complete. Y bueno, os voy a enseñar un truco aquí para, no te- para que lo haga todo automáticamente en vez de manualmente. Os vais a ir a settings y donde dice install automatically lo pincháis, como lo activáis, y delete automatically, que es cuando se haya descargado, se instala en tu dispositivo y se elimine dentro de Cydia para que no te ocupe memoria. Bueno, pues eso también es muy bueno, ¿vale? Y esto de la sincronización lo quitáis y le dais a done. Bueno, pues aquí no lo va a hacer porque se había descargado antes de lo que pusiéramos, de que lo pusiéramos, perdón. Y bueno, le dais a install. Instalando. E instale. Y como veis ya se ha eliminado aquí, pero mirad, aquí lo tenemos. Supongo que se podrá abrir, no habrá ningún problema. Y bueno, pues yo la quito. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado. Por favor, darle a me gusta, favoritos y suscribiros a mi canal, porque esto solo es el principio. Y bueno, un abrazo a todos. Hasta luego.